Uno. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más semanal en donde revisamos el mercado y vemos todo lo que ha pasado, por qué el Bitcoin ha subido, por qué ha bajado tal criptomoneda, qué límites nos ha activado, qué está sucediendo y qué nos está diciendo la data on-chain y las noticias más relevantes de la semana. El día de hoy, yo, mi persona, Luis Camarena y mis dos grandes amigos, Enrique y Paul, vamos a estar cubriendo estos temas. Pero antes de iniciar, le queríamos dar una bienvenida a todos los nuevos que se están metiendo por primera vez a la comunidad de criptonautas, en donde les vamos a estar brindando muchísimo valor. Enrique, mi hermano, tú también tienes unas palabras que decirles. Exacto, así es. Básicamente, lo mismo que les has comentado, que nosotros estamos contentísimos por todos vosotros que habéis tomado acción y habéis decidido uniros a la comunidad de este mes. Estamos súper contentos. Esto es algo que hacemos siempre cada miércoles, pero el primer miércoles de cada mes aprovechamos para, pues eso, ¿no? A los nuevos miembros, daros la bienvenida, daros las felicidades por eso, por tomar acción, ¿no? Y al final, básicamente, lo que hacemos en estos repasos semanales de los miércoles es mirarnos el mercado desde todas las perspectivas posibles, como bien decía Luis Alberto. Luis Alberto es más de análisis técnico, lo que nos ayuda muchísimo para lo que es el corto plazo y como ahora veréis, aprovechamos su análisis para saber exactamente dónde entrar y pillar los mejores puntos de entrada, que estoy seguro que ahora Luis Alberto nos enseñará algunos ejemplos clave de esta última semana. Luego yo mismo sigo con lo que son el análisis de datos on-chain, porque son importantísimos para ver un poco lo que está pasando en el mercado, un poco desde una perspectiva más amplia a una temporalidad más grande, ¿no? Para ver lo que va a pasar con los mercados a medio y largo plazo. En este sentido, puede que algunas veces Luis Alberto diga, oye, parece que el mercado va a caer, y yo por mi parte diga, bueno, a medio y largo plazo parece que esto va a subir. Entonces parecen informaciones contradictorias, pero no lo son, porque uno es para temporalidad a corto plazo y otro es para temporalidad a medio y largo plazo, para que lo tengáis en cuenta y no entréis en esa confusión. Por lo demás, os recomiendo muchísimo miraros el mensaje de bienvenida que os debe haber llegado ya, con el índice, con el mensaje de bienvenida, el vídeo de bienvenida, lo tenéis todo bien explicado ahí. Y nada, sin más que decir, yo acabaré mi análisis de datos on-chain y luego Paul seguirá con lo que son las noticias más relevantes y de mayor impacto para el mercado. Entonces, Luis Alberto, si quieres empezar como siempre con tu análisis técnico y a partir de ahí seguimos. Claro que sí. Como sabrán todos, el análisis técnico para mí viene siendo la base de toda la estructura que yo veo en el mercado de cómo voy a invertir, ya que el análisis técnico realmente es la manera en la que nosotros vemos plasmado en la pantalla la psicología del ser humano. ¿Por qué la psicología del ser humano? Porque está la euforia de comprar, de meterse, hey, ¿qué es NFT? Hey, ¿qué es Bitcoin? Nos metemos y también está el miedo de que está muy sobrecomprado y empiezan a soltarse, está cayendo. En otras palabras, las velas japonesas nos dicen la manera en la que piensa el ser humano. Y eso es específicamente mi fortaleza, en la que trato de meterme en la mentalidad más ballenística del mundo para poder darle los mejores puntos de entrada. Y es ahí donde, gracias a Dios, hemos tenido meses sumamente positivos con unas excelentes entradas. Tuvimos un punto donde quizás un mes no se nos activó ningún límite porque el mercado estaba muy alcista, pero adivinen qué ha sucedido este mes. Es justamente lo que les voy a mostrar el día de hoy, que gracias a nuestro análisis técnico y mucha paciencia se han activado límites muy valiosos para nosotros. En este ejemplo específico, vemos cómo tenemos límites, por ejemplo, en Matic, desde en el área de 0.35, que hoy gracias a Dios va a 500%. Y vemos que de hecho tenemos el 100% de todas las entradas que hemos tenido alguna vez, 100% profits, y estamos hablando de entradas de 500%, 77%, 181%, tenemos esta otra en 62%, esta otra en 103%, tenemos esta que no se ha activado aún y esta que no se ha activado, tenemos esta otra que le entramos por mercado, que va sumamente positivo, va 62% positivo. En otras palabras, gracias a ciertas paciencias que hemos tenido, hemos logrado tener buenas entradas. Y esto es lo que los invitamos a hacer de ahora en adelante a todos, que tienen que entender que esto no es que todos los meses el mercado se va a caer y va a subir de una vez, subir, caer, nada, eso pasa, pero pasa con ciertos comportamientos específicos, y acuérdense que en un mercado alcista tienen que haber correcciones, y esas correcciones son las que nosotros aprovechamos. Ahora, comenzando por el área de la criptomoneda más famosa de todas, el Bitcoin,
Nosotros desde el 15 de noviembre les comentamos así, aquí puede que agarre, rompa, sí empezó a caer más. Les dije que el escenario más bonito para mí sería que cayera acá. Lo más probable es que fuese una catástrofe para todos, pero es una posibilidad, aunque realmente no creo que caiga del área de 50.000, ya que es un área sumamente interesante. Ahora, donde se encuentra es un área donde usualmente las ballenas también ponen mucha liquidez. Yo sigo con mi límite puesto acá. Nosotros hemos seguido invirtiendo con DCA toda la semana. Nada más es cuestión de paciencia. Pero si tú te vas completamente al análisis técnico, es muy importante que sepas que aquí tú tienes básicamente un doble techo, que el precio ha hecho, básicamente ha hecho un rompimiento y un retesteo. Denme un segundito. Ven, Gaby. Ahí ven. Mi perrita aquí emocionada que llegó alguien a la casa. Vamos a probar que mi novia. Ahora, ok, entonces, comentándoles esto, ¿por qué yo les pongo énfasis en esta parte de que hizo un rompimiento de un cuello, de un doble techo? Porque pues esto es un patrón de reversión y puede que empieces a seguir cayendo y mucho más. Por lo cual, nosotros seguimos y vamos a seguir esperando ciertos límites que no vamos a quitar ya que son posiciones fuertes para nosotros, en las cuales nuestras inversiones nos han ayudado y nos van a ayudar a estas futuras inversiones cuando se activen. Solamente es cuestión de paciencia. Ahora, algo muy importante es que cuando vemos un Bitcoin cayendo, tenemos que tener en cuenta todo lo que puede suceder con las otras criptomonedas. Y es aquí donde vemos casos como Cardano, donde nosotros estuvimos esperando este límite desde el 6 de octubre. Repito una vez más, 6 de octubre. Sí, le metimos una entradita ahí en 2.0 y teníamos un límite que se nos activó también en 2.0 y está negativos, no hay ningún problema porque tenemos entradas que hemos metido en 1.05. El precio vino y se fue 194% positivo. Acá llegó, la activó. Si se ven temporalidad más pequeña, básicamente hizo un doble piso. Ahí ven, un doble piso, el cual se ve que agarró y se disparó. Pero esto no lo podemos celebrar aún. ¿Por qué? Usualmente el precio nosotros vemos que viene, hace esto y se queda aquí jugando y luego es que se dispara. Por lo que no les voy a decir que esto ya es un momento para celebrar para nosotros, definitivamente no. Creo que yo estaría celebrando cuando el precio ya esté por acá, porque definitivamente voy a estar atento de que fue una buena entrada. Acuérdense de que nosotros vivimos esta euforia por los smart contracts. Y esa euforia la vamos a ver en todos lados. La vimos en CryptoMines. No sé si ustedes han visto lo que sucedió en CryptoMines, pero la verdad es que no todo el mundo hubiese aguantado lo que pasó en CryptoMines. Y se los voy a mostrar de una vez. Yo en mi caso muy específico no me metí más que nada porque ya había sufrido con PBU. Mis $1,000 que metí en PBU hoy en día me sirven para comprar 3 Mac combos. ¿Y qué sucede? Yo dije, ok, no vuelvo a caer más en esa euforia de los juegos NFTs. No significa que sea malo, simplemente que los juegos actualmente no están tan bien planeados y son pura popularidad. Nosotros, y sí tenemos nuestras inversiones en Axie Infinity, que quizás es el mejor planeado, pero estos juegos están hechos de una manera en la que básicamente el dinero es ilimitado y eso no funciona así. El dinero tiene que haber una manera en la que entra, una en la que sale y constantemente. Y el precio agarró y cayó de estar en un $800 a irse a 88. Estamos hablando de una caída del 89% del precio. Repito una vez más, 89%. Y esa euforia la vamos a ver 1.001 veces más. En este caso, yo no les voy a decir que Cardano es malo. Cardano es una de mis favoritas, una de las que yo he venido creyendo desde 0.33. De hecho, un poquito antes, pero desde el Patreon le estamos acá dándolo con todo. Hemos sacado buenas ganancias. El precio está repitiendo esta caída. No hay por qué estresarse. Estos son los puntos donde tenemos que acumular. Es aquí donde tú haces dinero. Es aquí donde tú realmente te diferencias de los demás. Si tú eres un inversionista o eres un jugador compulsivo de casino que está haciendo Forex. En este caso, yo los quiero invitar a que hagan las inversiones, como nosotros le decimos semanalmente. Esta semana el mercado cayó tanto que yo me concentré en que mis deseas fuesen más pesados, solamente escogiendo 20 de la cartera entera que tengo de 40 y algo. Ahora, en el caso de Solana, Solana sí nos activó este límite y va positivo 17%, pero la verdad es que Solana va a quedarse haciendo estos tipos de movimientos, quizás un rato haciendo estos movimientos así. Yo no les voy a decir que se metan fuerte. Si saben meter, métanse con DCA.
Pero ¿por qué yo sé que va a hacer este tipo de movimientos? Porque actualmente Solana se está solidificando y consolidando como uno de los líderes en las ventas de las NFTs, que fue una de las razones principales por la que se disparó desde nuestro primer límite en 22.50 y estar a casi un 1000% de ganancia el día de hoy. Este límite yo no lo voy a quitar, lo voy a dejar ahí porque estoy seguro que en un momento lo va a tocar una vez más. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando vimos esto la semana pasada, les comenté que había una divergencia. Y esta divergencia usualmente indica una sobrecompra y un desgaste cuando el comportamiento del comprador no es el mismo y básicamente el comportamiento tú lo empiezas a ver con un MACD y tú te das cuenta que pronto van a venir las ventas y definitivamente así fue. Que cuando lo cantamos, el principio de noviembre, el precio ha caído bastante y este precio no es un precio específico, estamos hablando de la capitalización de mercado de Bitcoin, donde el precio, donde básicamente cayó la capitalización un 18%, estamos hablando de 1.3 trillones a 1.07 trillones. Sigue siendo el área de trillones, así que no hay nada que preocuparse. Pero en cuanto al mercado entero de criptomonedas, no hemos parado de ver bajos más altos y altos más altos, y estamos hablando de históricos. Esto ahora mismo, el próximo año, prepárense porque el próximo año esto va a explotar. Es tal cual como el Internet. De hecho, hoy vi un video estupendísimo donde entrevistaron a Bill Gates en 1995 y se están burlando y que, ¿qué es esta cosa del Internet de la que tú estás hablando? ¿Y por qué es tan bueno si, o sea, le decían, estás promocionando que puedes ver un juego ahí y que no te suena que en la televisión puedes hacer eso? Y le decía que no, pero ahí tú puedes verlo el día de mañana o en 10 años. Y le dice, ¿y para qué son los VHS o los cassettes? Para verlos en 10 años, ¿no? Y en ese entonces, en 95, era una lógica muy buena, como que hey, de verdad el Internet es inútil, no sirve para nada. Pero hoy en día, lo que está pasando lo mismo con las criptomonedas. La gente dice, hey, pero ¿para qué las criptos si están los bancos? Hay gente que siente que está tarde, pero estamos tan temprano para esta belleza en la que nosotros estamos metidos ahora mismo. Realmente es impresionante y eso lo estamos viendo ahora mismo con la capitalización del mercado entero del mundo cripto. Esto no va a parar de subir. Esto se despegó obviamente desde las NFTs que agarró, se despegó, se fue con todo y va a seguir subiendo porque hay muchas cosas más que como el metaverso, que no va a parar de darle valor al mundo de las criptomonedas, así que no hay nada que preocuparse. Ahora, viendo los casos muy particulares como Mati, que son nuestras inversiones favoritas, BNB está a punto de hacer un alto más alto. Yo puse esta compra acá que usualmente no la hago tan arriba y la puse porque para mí esto revienta y puede que llegue a 800 o 700 a final de año. En el caso de Polkadot, Polkadot nos activó este límite espectacularmente. Imagínense, esta era mi predicción cuando la mandé que podía llegar hasta acá el día de los parachains. No llegó hasta ahí, pero justamente empezó a caer. Yo le dije, puedo esperar un retroceso al área de 32.50 y de ahí dispararse. La realidad es que yo veo más importante un área de 26 que el área donde está, pero qué bien que nos las activó, porque nos activó posiciones pesadas que son las que nos van a ayudar a consolidarnos a futuro con nuestra cartera. Adicional, tenemos un caso de Ethereum, donde tenemos un límite más abajo en 3.500, seguimos esperándolo. En el caso de PancakeSwap, nos activó al fin, y digo al fin porque eso está desde agosto, un límite en el área de 12. PancakeSwap, como les comenté, para mí es uno de los mejores proyectos. Para mí, se los comento miles de veces, se lo comento en las clases de DCA. Este, es para mí es el DeFi del día de hoy más establecido de todos. Simplemente que estos son los momentos en donde la gente empieza a dudar, que si los DEX 2.0, que si el Web 3.0, que si las nuevas cosas que están haciendo le están quitando relevancia. No se preocupen, no se estresen. Esto es un juego de paciencia y si tú quieres ganar dinero, tú tienes que invertir en los momentos de estar a consolidaciones o los momentos en los que todo el mundo está con miedo. Y este es un ejemplo perfecto. Y por último, nosotros también estamos esperando un Cosmos que haga un buen retroceso para que suba. Esta parte, desde el aspecto técnico, lo que le quiero mostrar realmente el panorama es hermoso. Solamente hay monedas como Cardano que ahora mismo quizás está bien abajo, pero esto es típico después de que pasó la euforia masiva la que tuvo. Nosotros ahora mismo tenemos que mantener y sostener nuestras posiciones, tener las manos de cristal. ¿A qué me refiero? No vender nada.
y meterle más, pero de una manera muy inteligente que no juegue con tu psicología. ¿Qué juega con tu psicología? Meterle más del 10% de tus ingresos mensuales. Esto no se trata de que tienes que meterles miles y miles y miles. Yo comencé con $20 al mes. Se trata de que lo hagas poco a poco y lo hagas bien. Sin más que decir, ahora vamos a ver los datos más importantes que son los on-chains, que son los datos que nosotros utilizamos para terminar de hacer nuestras inversiones de la mejor manera posible, teniendo claro qué es lo que está detrás de todo esto que vemos en el aspecto técnico. Enrique, mi hermano. Así es, Luis Alberto. Pues la verdad es que sí, porque lo chulo de la combinación que hacemos aquí, Luis Alberto y yo, es el tema de que al final tú puedes tener a corto plazo una corrección y puedes decir, oye, pero esto es la entrada ya al ciclo bajista, no lo es, si lo es. Para eso precisamente tenemos los datos on-chain, porque nos sirven para analizar y saber si realmente estamos entrando en un mercado bajista en los 2 años de cripto invierno o si por el contrario esto es simplemente una corrección. ¿Y por qué podemos ver todo esto? Pues porque los datos on-chain nos permiten analizar un poco lo que están haciendo los inversores a largo plazo, lo que están haciendo los inversores a largo plazo y a corto plazo, lo que están haciendo las ballenas, si la gente está metiendo sus bitcoins en los exchanges o las casas de cambio como Coinbase, Binance, preparándose para vender, como vimos en abril y mayo, o si por el contrario están comprando mucho las ballenas y sacándolo de los exchanges o las casas de cambio para ponerlo en cold wallets más seguras. Entonces eso indica también una tendencia a no querer vender a corto plazo, lo que quita presión del mercado y se suele interpretar como una buena señal. Quizás algunos de vosotros ya conoceréis mis análisis o mis informes que hago cada domingo, que recibiréis por los emails. Si no estáis suscritos todavía lo tenéis en el mensaje de bienvenida. Y aparte de todo esto, antes de entrar en los datos on-chain, quería comentar una cosa que me ha parecido interesantísima por parte de Luis Alberto, que es el tema del Internet, ¿no? Porque al final, ahora mismo, me estáis viendo a través de Internet, Luis Alberto, Paul y yo estamos conectados a través de Internet para hacer este vídeo y nos parece una locura, ¿no? No entender el Internet y no ver el futuro que tenía el Internet. Y había gente que realmente, o sea, la portada decía Internet. La gente lo abandona porque resultó ser una burbuja. No, no resultó ser una burbuja. Lo que pasa es que creció muy rápido al principio porque precisamente tenía mucho futuro y luego se desinfló para luego recuperar con fuerza, ¿no? Entonces, Bitcoin empezó como un chiste y ahora se ha convertido en algo mucho más potente y mucho más legítimo desde que las instituciones empezaron a invertir, desde que realmente vimos la inversión institucional por parte de las empresas, por parte de lo que son los fondos de inversión, ¿no? Para hacer que el Bitcoin les sirva como una forma de blindarse frente a la inflación, que como sabéis está en máximos de los últimos 30 años, porque debido al COVID se ha empezado a crear muchísimo dinero y poner muchísimo dinero en circulación, lo que ha hecho que el dinero en esencia pierda valor. Entonces, para blindarse frente a eso, tienes que invertir en activos que crezcan más rápido que lo que hace disminuir el valor del dinero, el tema de la inflación, ¿no? Y por eso tenemos tanto interés en lo que es Bitcoin, porque Bitcoin proporciona esa solución, como siempre os decimos. Entonces, aparte de esto, los datos on-chain siempre se enfocan en lo que en lo que es Bitcoin, porque al final Bitcoin manda en el mercado y no vais a ver ninguna altcoin explotando un por mil si Bitcoin se va a 20.000, a 15.000, a 10.000, a donde se vaya, con una mega corrección. Entonces, por eso es importantísimo analizar lo que está haciendo Bitcoin y si para Bitcoin es una corrección, para los altcoins también será solo una corrección. Pero si Bitcoin entra en lo que es el mercado bajista, no habrá muchas altcoins que resistan esa presión bajista y ese mal entorno, por así decirlo. Entonces, importantísimo analizar los datos on-chain. Pero bueno, al igual que con el Internet, ahora mismo tenemos a un montón de gente que a la primera que tenemos una corrección, se piensa que esto ha sido simplemente una burbuja y que todo se va a pique, ¿no? Y suele ser la gente que no se ha informado sobre Bitcoin o no tiene suficientes conocimientos. Sin embargo, me gustaría aprovechar esta sesión de Datos On-Chain para realmente poner un poco de perspectiva en lo que son los mercados, porque aquí tengo delante un Data On-Chain que seguramente veréis el domingo, que dice, bueno, que básicamente es el Price Drawdown from All Time High. Básicamente, cuánto hemos corregido desde el punto más alto.
Y en esencia va comparándote, ¿no? Oye, en enero tuvimos una corrección del 30%, en febrero del 24%, en abril del 26%, en mayo, frente a los máximos históricos, fue una corrección del 54%, en septiembre tuvimos una del 37%, y luego ahora en noviembre hemos tenido una del 20%. Entonces la gente siempre se estresa incluso en las correcciones pequeñas como las de 20%, porque a veces desconoce, ¿no?, que históricamente es completamente normal dentro de un ciclo alcista tener correcciones del 30, 40 e incluso, como hemos visto recientemente, del 50%. Y si sabemos que esto es normal y aún así recupera el Bitcoin y lo ha hecho en ciclos anteriores, ¿por qué estresarse y por qué entrar en pánico? Pero bueno, básicamente los que entran realmente en pánico por una corrección del 20% son aquellos que no han hecho ese análisis previo, que aquí realmente os insistimos mucho en hacer y en basar nuestras conclusiones en datos en vez de en opiniones y sentimientos del momento, ¿no? Entonces, realmente quería añadir este pequeño dato para poner un poco de perspectiva en lo que estamos ahora mismo. Estamos en una pequeña corrección del 20% en noviembre frente a los máximos históricos. No es absolutamente nada frente a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados. Entonces, un poco de perspectiva y a partir de ahí mirar qué más nos dicen los datos on-chain, ¿no? Entonces, otros datos que os había que os he seleccionado para que veréis en el informe del domingo seguramente también, es básicamente una media móvil, que es como, una línea que se va adaptando a lo que es el precio, ¿vale? Para no complicarlo demasiado. Pero esta línea o media móvil se basa en datos on-chain frente a el coste o la base de coste para los inversores a corto plazo. Básicamente, que cuando han comprado y luego a partir de ahí hacen una media móvil, ¿vale? O sea, es una media móvil no técnica, sino de datos on-chain. Muy importante para los que estéis más avanzados, que no es una media móvil normal, que digas, oye, pues dime si es la media móvil de 50 y me la pongo. No es tan fácil. Entonces, es una media móvil de datos on-chain. Y es una media móvil que durante el ciclo alcista de 2017 nos sirvió como soporte. O sea, si la línea hacía así, el precio siempre iba rebotando con la línea y luego cuando entramos en un ciclo bajista, la línea se convirtió en una resistencia que el precio no podía sobrepasar, ¿vale? Para los más principiantes y para mantenerlo súper simple. Entonces, ahora mismo estamos precisamente tocando esta línea por la parte superior. O sea, estamos testeando a ver si esto realmente aguanta como soporte. Y estábamos en la mismísima situación hace más o menos un mes y medio cuando el Bitcoin estaba en 40.000, ¿vale? Entonces, ahora mismo realmente no hay mucha diferencia frente a lo que vimos hace un mes y medio en 40.000. Y todos sabemos lo que pasó después de tocar los 40.000, que nos fuimos a 69.000. Entonces, ahora mismo lo único que tenemos que tener, como bien decía Luis Alberto, es esa paciencia y confiar en el análisis que hacemos aquí en base a datos siempre y aprovechar esos puntos de entrada óptimos para realmente minimizar nuestras posibles pérdidas y maximizar nuestras posibles ganancias. Entonces, aparte de esto, un dato on-chain muy parecido al que os acabo de comentar es el Short Term Holder Profit Loss Ratio. Básicamente hacen un ratio de los inversores a corto plazo que están en beneficio y los que no. Y en base a eso se crea un ratio y si estamos por encima de 1 es lo que se asocia con una continuación alcista a corto plazo. Ahora mismo, al igual que con la media móvil de datos on-chain, estamos precisamente en ese nivel 1 y estamos realmente mirando y viendo en términos a corto plazo, de los inversores a corto plazo, si el mercado va a continuar al alza o va a corregir un poco. Y de hecho, en relación a la corrección, os quería destacar un dato que a mí me preocupa un poco a corto plazo, únicamente estoy hablando a corto plazo y es un dato que ya hemos tratado en informes anteriores, que es el Futures Open Interest. Cuando este dato está en máximos históricos, este hecho tiende a preceder lo que es una corrección del 10, 15%, 5% a una corrección, porque realmente la gente está sobreapalancada en el mercado diciendo, venga, va, ahora está en 55.000, voy a meterme en una posición y me voy a apalancar por 100 y voy a tener esa posición súper arriesgada. Entonces, obviamente, las ballenas, los inversores institucionales más profesionales,
ven que los inversores retail, que somos tú y yo, que somos más pequeños, hacen estas locuras de apalancarse por 100 y dicen, bueno, fácil, ahora pongo una orden, los liquido a todos, o sea, hago que el precio baje, se liquida, cojo esa liquidez y al final vuelvo a comprar yo a mejores precios y luego cuando yo me he llenado los bolsillos de Bitcoin, entonces es cuando el mercado realmente sube, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos el Futures Open Interest muy cerca de máximos históricos para que lo tengáis en cuenta. Entonces, un poco más de corrección, no lo descarto. Tampoco descarto que continuemos al alza, porque como ahora veremos, hay datos on-chain muy positivos. Pero, como bien decía Luis Alberto, 50.000 en Bitcoin no es un nivel que nos debería preocupar, es totalmente posible, pero como ahora veremos, es perfectamente posible también que continuemos al alza, porque al final lo que hemos estado viendo y lo que ha destacado Willy Woo recientemente en sus análisis, que es un analista de datos on-chain desde hace 1000 y realmente es muy, muy profesional, es la referencia, por así decirlo, de analistas de datos on-chain, comentaba, ¿no?, que las ballenas, a diferencia de lo que pasaba en correcciones anteriores, que las ballenas estaban un poco más indecisas, ahora mismo las ballenas están acumulando a saco, a los niveles de 55, 57, 56, 54, están acumulando con mucha fuerza. Y Willy Woo lo interpretaba como una señal de mucha fuerza. Vamos a tener una pequeña corrección a 53, 52 o 50 antes de continuar al alza, puede ser. Continuamos al alza, lo veo más probable que la entrada al ciclo bajista, porque como ya sabéis, los datos que hemos ido destacando cada miércoles en estas sesiones y cada domingo en los informes on-chain nos muestran claramente una continuación alcista. Y de hecho, hay una cosa curiosa que es el tema de un cambio de tendencia. Durante mayo, junio, julio, cuando los precios estaban en torno a los 35.000 hasta los 30.000 y de hecho llegamos a los 28.000, si no me equivoco, 29.000, ahí los inversores a largo plazo estaban acumulando como locos y los inversores a largo plazo se les conoce como gente o inversores que invierten y acumulan cuando el precio está en rebaja frente al precio futuro. Entonces era una clara señal de compra y lo destacamos también en los informes de esos meses, ¿no? Sin embargo, cuando el mercado empieza a sobrecalentarse, ahí es cuando vemos un cambio de tendencia en el que los inversores a largo plazo empiezan a dejar de acumular y empezar a vender en su mayoría, mientras que los inversores a corto plazo, que realmente les interesa lo que pasa de aquí una semana, dos semanas, un mes, ven esa tendencia alcista, ese momento, y dicen, bueno, pues voy a acumular. Y así, y así, y así, van acumulando hasta que finalmente lo que es el pico de un ciclo suele estar totalmente correlacionado con lo que es el pico de la acumulación de los inversores a corto plazo. Entonces, cuando veamos un pico muy fuerte de inversores a corto plazo acumulando y los inversores a largo plazo que no acumulan casi nada o que de hecho están distribuyendo todos sus bitcoins, eso es muy mala señal y ese será el momento de posiblemente el tope del ciclo alcista, ¿no? Sin embargo, ahora, ¿en qué momento estamos? Estamos en el momento en el que los inversores están a largo plazo, perdonad, están empezando a cambiar de tendencia y los inversores a corto plazo están también empezando a cambiar la tendencia. Están empezando a acumular los inversores a corto plazo y están empezando a distribuir o vender los inversores a largo plazo. Entonces, si sabemos todo esto, vemos, y si nos fijamos en un dato on-chain que os enseñaré el domingo, vemos que los inversores a largo plazo, cuando empiezan a vender, aún tenemos meses y meses y meses de subidas. Y ahora están empezando a vender porque saben que se vienen las subidas fuertes durante los próximos 2, 3, 4, 5 meses. Entonces, los inversores a corto plazo están empezando a ver que hay un cambio de momento, un momentum fuerte que se viene en las próximas semanas o meses y están empezando a acumular más. Entonces, estos datos os los vigilaremos muchísimo para que sepáis exactamente cuándo salir. Y básicamente, en esencia y en resumen, lo que vemos en el mercado actualmente es que tenemos a los inversores a corto plazo empezando a acumular y los inversores a largo plazo empezando a distribuir. Entonces, esto no significa que se acaba el mercado alcista, simplemente es el principio de la fase final de un ciclo alcista. Y yo creo que aparte de esto, para ya encajar un poco con Paul, una noticia que a mí personalmente me parece interesantísima y que de hecho está relacionado con todo esto que os estoy comentando,
hemos visto la corrección en parte por el miedo que ha habido en los mercados en general, en bolsa también, en torno a la nueva variante del Omicron del COVID. Sin embargo, JP Morgan, el banco inversor que quizás ya conoceréis, ha sacado recientemente un informe en el que ha dicho que es muy probable que cuando la gente se dé cuenta que esta variante no es tan grave como al principio parecía, el mercado rebote con fuerza. Y cuando eso ocurra, eso puede ser el catalizador también para los mercados criptos, cuando los inversores realmente dejen atrás ese sentimiento de miedo e incertidumbre y vuelvan a poner riesgo y exposición en los mercados, ¿no? Entonces, tened esto en cuenta y me parecía interesantísimo porque al final de esto se trata, ¿no? De anticiparnos. Y JP Morgan destacaba que a pesar de que esta nueva variante se expande más rápido o se propaga más rápido, tiene menor mortalidad y además ha catalizado el tema de las vacunaciones. Entonces, combinas todos esos datos y haces una aproximación o te adelantas un poco y dices, oye, pues quizás no es tan grave como el mercado inicialmente pensaba y vamos a rebotar con fuerza al alta. Y con eso os dejo por mi parte el análisis y pasamos ya con Paul, que tiene un montón de noticias súper interesantes preparadas para vosotros. Paul, tú mismo. Así es, espero que se me escuche bien. Estoy en Marruecos atrapado por justo lo que comentabas, la variante de COVID. Y a pesar de esto, ¿no? Con lo que decías, las ballenas siguen comprando. Y dos ejemplos muy claros es El Salvador recomprando 100 bitcoins y MicroStrategy, que no para de recomprar en cada pequeña corrección que haya también. También añadió bueno, compró 414 millones en Bitcoin más, con una cartera total de Bitcoins de 3,5 mil millones. Es una locura. Y lo que decíamos al final también es, lo que decías que me pareció muy interesante, que los mercados al final se mueven también por reacciones, por ejemplo, o sea, no porque, o sea, porque era un poco inesperado esta variante, digamos, entonces nos pilló todo un poco por sorpresa. Y lo que has dicho también, quizás con el Open Interest, creo que era, que había quizás demasiado, gente demasiado sobreapalancada. Entonces, por eso hemos visto esta corrección y no nos tenemos que asustar, ¿no? Porque al final es que la verdad es que todas las noticias que tengo aquí son todas muy buenas, unas tocan diferentes ámbitos y tampoco quiero, por quizás temas de conexión, no me voy a alargar mucho, quizás de lo normal, de habitual, porque creo que Luis Alberto y Enrique han hecho un muy buen trabajo hoy. Y nada, entonces, deciros también que el tema del metaverso es brutal. O sea, hemos visto a Adidas entrar de lleno. O sea, hoy ha anunciado una colaboración con Ape Yacht Club, con Money NFTs y Punks Comic. Y además se asoció con The Sandbox y además se ha asociado con Coinbase. Todo esto en esta semana. Así que brutal. Por otro lado, hemos visto como 4 proyectos de metaverso, The Sandbox, Decentraland, Crypto Voxels y Somnium Space, han generado más de 100 millones de dólares en ventas de NFTs de tierras virtuales, ¿de acuerdo? Y de los cuales, pues, 86 millones solo en The Sandbox. Por otro lado, también Decentraland ha roto su máximo y ha tenido la mayor venta de NFTs también de terrenos en este aspecto en el último mes, por un valor de 2,7 millones. Y bueno, y entonces, siguiendo en lo que es el metaverso, hemos visto hace 2 días, perdonad, cómo Nifty's sacó una venta de NFTs de Matrix, correcto, de Warner Bros. Y se conectaron 300.000 usuarios a la vez y eso provocó que la red se cayera. Entonces, seguimos. Emiratos Árabes también sacó su primera colección de NFTs de Oriente Medio. Tenemos Oasis Network también, se asocia con un marketplace de NFTs llamado NFTD, donde más de 750 creadores verificados pues, publicarán todas sus obras. Y incluso China, que no le gustan las criptomonedas, no le gusta nada de este mundo, también ya se propone monitorear lo que es el tema de metaverso y NFTs también, porque dice que no, porque le preocupa por temas de lavado de dinero. O sea, todo esto esta semana, solo lo que respecta, y seguramente me deja alguna cosa, pero lo que respecta a metaverso y NFTs. O sea, solo ya por esto y por lo que hemos dicho, ballenas y bueno, El Salvador también recomprando Bitcoin,
esto ya es una locura. Además de todo esto, tenemos nuevos productos, nueva exposición a las criptomonedas mediante el Grayscale Solana Trust también, que se lanzó hace 2 días también. Además, estamos viendo también cómo desde la política están surgiendo también alguna vinculación con la blockchain. Tenemos dos. Una me ha parecido muy interesante y es que una candidata a las elecciones primarias de California para junio de 2022 ha comenzado su campaña y para aceptar contribuciones en Bitcoin a través del Lightning Network, ¿de acuerdo? Y también hay otra opción desde BitPay, desde Bitcoin y Bitcoin Cash. Entonces, esto también es súper, súper bueno. Luego, por otro lado, esto también me sorprendí, no lo escuché en las noticias, es que el Ayuntamiento de Madrid buscará, quiere invertir parte de su presupuesto para el año que viene también en desarrollo blockchain y en diferentes áreas, ¿de acuerdo? También en administración pública, en foodtech, cultura y en identidad digital. Me parece un poco bajo, la verdad, el budget que le han asignado, unos 500.000 euros, pero ya el hecho de que están dispuestos a invertir, ¿no?, en esta tecnología ya nos parece súper interesante y esperamos que siga así, ¿no?, que más ciudades, incluso el propio gobierno y los demás países, pues avancen en esta línea, ¿no? Hemos visto además como países que dependen bastante del turismo, por ejemplo, es el caso de Tailandia, que ha dejado de facturar muchísimo este año también, cómo se está planteando atraer criptoturismo también, ¿no? En este sentido, quizás incluso podría ir, de hecho, va ligado también con nuestra generación o lo que está sucediendo ahora, que es trabajar online, trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces, en este sentido también forma parte de esta nueva tendencia que estamos viendo, ¿no? Además de todo esto, de aquí lo que dejar corto y no, Meta además ha cambiado hoy su política de anuncios de criptomonedas y permitirá, antes tenía solo 3 licencias reglamentarias, ahora lo amplía a 27, así que también muy buena noticia y es una de las noticias del día. Y bueno, luego tenemos un par de asociaciones más, como es el caso de Hedera con un banco coreano que están en asociación para crear un proyecto piloto de stablecoins para tema de remesas internacionales. Y luego también pues tenemos, por ejemplo, Crypto.com y Silvergate también, que permitirán que las instituciones también pues puedan comprar y vender criptomonedas con dólares. Y aparte de esto también, sí, no, ya está, yo creo que ya está, correcto. Sí, así que como veis, hay muchas noticias muy buenas. A ver, aunque no tengamos esta sensación, aunque llevemos días, incluso quizás ya una semana en fear, el mercado tiene miedo, pero es que al final si combinamos tema análisis técnico, datos entry y noticias relevantes, estamos al principio aún. Así es, tal cual, tal cual. Estamos muy al principio y yo creo que en referencia a lo que decía Paul sobre los NFTs, también nos quería comentar, ¿no?, que al final yo creo que ahora mismo los NFTs están sangrando muchísimo, hay poco volumen. Los que habéis invertido hace tiempo en NFTs lo sabréis, que vuestros proyectos pues, han caído si habéis hecho hold de algunos proyectos NFTs. Yo mismo he hecho hold de un proyecto que es Sneaky Vampire Syndicate, SVS. Y naturalmente el precio ha caído muchísimo frente a lo que llegó a ser sus precios más altos, ¿no? Tuve la suerte de vender algunos en su punto más alto literal del proyecto, que fue uno del diseñador Pack, que es muy conocido. Pero bueno, en cualquier caso, aquellos de vosotros que tengáis estos NFTs en niveles tan bajos, quería comentaros que no puedes decir a la vez que el mercado va a subir con fuerza y que los NFTs van a subir con fuerza, porque al final todo el mercado de los NFTs está denominado en criptos, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta siempre que cuando suba el valor del Ethereum, ya quizás no te darán un Ethereum entero por ese NFT, sino quizás te darán medio, porque medio Ethereum serán $5.000, por ejemplo, por poneros un ejemplo así exagerado, pero en esencia para mí la estrategia es aumentar activo, no aumentar dinero en general, sino yo quiero acabar con más Ethereum, no con más dólares. Entonces, aquí la clave yo creo
es que veremos un ciclo alcista, por así decirlo, una recuperación quizás fuerte, cuando, como bien decía Paul, empiecen a entrar más empresas, empiecen a hacerse realidad esto del metaverso, Sandbox, Decentraland, todos estos proyectos empiecen a realmente madurar y ser algo real, al igual que Bitcoin se ha convertido en algo real cuando han entrado las instituciones. Cuando lo hagan en el metaverso, también se convertirá eso en algo real. Y Adidas no va a estar mirando el precio de dónde está Bitcoin para saber si entrar en el metaverso y en el tema de los NFTs o no. A Adidas le interesa formar parte de ese nuevo sector que se está creando y entrará ahora, y quizás otra empresa entra en noviembre del año que viene en pleno ciclo bajista. Y serán esos momentos en los que el metaverso y todo el mundo de los NFTs tendrá su momento, ¿no?, de maduración, por así decirlo, como nuevo mercado, y potencialmente con los precios tan bajos del Ethereum y tan bajos de Solana y tan bajos de Cardano cuando tenga su marketplace, realmente vayamos a ver esas explosiones potenciales en algunos proyectos de NFT y esa recuperación para luego vender, para tener más activo, que en mi caso todos mis NFTs son de Ethereum, entonces yo querré sacar más Ethereum del que en su momento invertí. Entonces, cuando Ethereum esté en niveles muy, muy bajos, pues naturalmente me darán más Ethereum, que es al final lo que quiero, porque veo el potencial de Ethereum de aquí a 5, 10 años vista. Entonces, así como reflexión, que no os preocupéis si los precios de los NFTs están muy abajo, yo buscaría utilidad, sobre todo en los proyectos, y a partir de ahí, pues esperar para que luego posiblemente veamos esa recuperación durante un bear market, porque como os digo, el activo o Ethereum o Solana o Cardano han caído en valor absoluto. Entonces, para que lo tengáis en cuenta y buscar esa utilidad, o si queréis participar ahora, realmente entrad solo en los mints, porque al final ahí te aseguras un precio muy, muy bajo de entrada y lo puedes revender al día siguiente por 2, por 3, por 4, por 10, seguro que hay algún proyecto así sólido que también se podrá vender por mucho al día siguiente, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Proyectos con utilidad o realmente invertir únicamente en mints, es cuando realmente se crean y compras muy, muy bajo al principio. Y nada, con esto quería acabar mi comentario de los NFTs. Espero que os haya gustado. No sé si Luis Alberto o Paul quieren añadir alguna cosa más, pero por mi parte esto era todo. Por mi parte también sería todo. Y antes que nada, queremos felicitar a todos los que han sostenido y han aguantado los límites todo este tiempo, porque definitivamente que son estos tiempos, los tiempos donde hay tanta incertidumbre, donde realmente hacemos las riquezas que nosotros esperamos a futuro. Así que ahora sí, definitivamente, sin más nada que decir, espero que todos ustedes tengan un excelente fin de semana y sobre todo deseo que tengan esa pasión por seguir estudiando y seguir aprendiendo con toda la información de valor que vamos a estar dando semana tras semana. Y bienvenidos a todos los nuevos. Que tengan todos un excelente día. Saludos. Un saludo. Saludos. Chao, chao.